Ya está transmitiendo. Sí. Ahí va. Dame un minuto. ¿Se está transmitiendo entonces en directo? ¿Eh? A ver, ¿cómo hago para ver qué es lo que está viendo? Em, ¿Cómo sabemos dónde estamos? En vivo. Sí, esto lo veo. No estoy viendo el... ¿Está transmitiendo en vivo? ¿Y qué está pasando? Esa es la pregunta. Lo veo muy cortado. ¿Mm? Bueno, Silvi, estamos en... Em, ¿Y qué se ve? ¿La vista del hablante? Perfecto. Ok. Ahora. Em, Voy a ver, no tengo idea qué estarán viendo en YouTube. Yo no la escucho. ¿Mm? Hola, ¿Me buenas escuchás? noches, Paloma, ¿me escuchan? Yo sí, ¿te escuchamos? ¿Estás ahí? Em, Bueno, si les parece, les doy la bienvenida. eh, Les doy la bienvenida a Fundación Ivo, a esta noche Klezmer Latinoamericano desde Fundación Ivo. ¿Me confirman si estamos saliendo al aire y tengo sonido? sí, ¿no? Sí. Sí. ¿Pero me escuchan? ¿Te escuchamos? ¿Está todo Sí, perfecto? Sí. Chicas. perfecto. Entonces, buenas noches. A Guti Ontef, les doy la bienvenida a esta transmisión de Klezmer Latinoamericano en conjunto con Cultura Klezmer. Estamos muy emocionados de tener esta actividad desde Fundación Ivo. Fundación Ivo es una organización que se creó en el año 1925. Muy próximamente vamos a cumplir los 100 años y desde ese momento hasta hoy nos dedicamos a conservar, a difundir y a recrear la cultura judía y la cultura yiddish. Y esta nueva generación de klezmer latinoamericano es para nosotros una satisfacción enorme. Y no puedo dejar de mencionar que la Fundación Ivo se, se creó en el año 1925 en un contexto de persecución y de violencia creciente que nos hace acordar un poco al mundo como lo estamos viviendo en estos días. Y sin embargo, el Ivo no pensó en suspender ninguna de sus actividades, al contrario, lo que pensó es en crearse, en crear espacios de trabajo para los profesionales, investigadores y creadores de la cultura yiddish que estaban siendo expulsados de sus universidades y en generar material didáctico y posibilidades de conocimiento y de esparcimiento para el pueblo que estaba siendo perseguido. Así que es doble emoción poder presentar esta actividad para Hola Moed Pesach. Recordamos antes de empezar a los rehenes que todavía están secuestrados en Gaza. Recordamos también a sus familias y a las familias que han perdido hijos, amigos, soldados. Y recordamos también a las personas que en este momento en Gaza fueron desplazados de sus hogares y acompañamos a todos ellos y nos
Nos proponemos seguir creando para generar lazos entre culturas que sean lazos positivos de comprensión y de belleza. Y con esto los invito a empezar en esta noche klezmer. Muchísimas gracias, Silvi. Vamos a inaugurar esta noche con Nicole Borger desde Sao Paulo. Niki, bienvenida. Abrite el micrófono. Gracias, gracias por la invitación, gracias por estarnos siempre juntos haciendo cosas. Este es un momento, sin embargo, de decir Mirzenendo. Estamos acá, estamos para celebrar nuestra cultura, estamos para nos orgullarnos de nuestra cultura y promoverla y difundirla el máximo que se pueda. Entonces es con mucho gusto que estoy hoy acá para hablarles un poco de lo que hacemos acá en Brasil. Este año tenemos dos partners muy grandes que son la Unibes Cultural, una institución importante de la comunidad judía, y también una otra institución fuerte que fue fundada por una señora judía, pero no es considerada como una institución judía, que es la Casa Museo Emma Clavin. Y en estos dos, en las dos instituciones estamos este año con una programación bastante intensa que comprende conciertos, conciertos de música y charlas y debates del cuento yiddish. Por ejemplo, ahora en el 4 de mayo vamos a hacer un evento de cuentos en yiddish o en portugués, pero de autores yiddish. Y también algunas presentaciones especiales. Y después, al final del año, como siempre, el festival, que este año va a ser de 24 a 27 de octubre, y ya están todos invitados, con mucha música judía. Tengo acá, tenemos hoy otra banda de San Paulo, Klezmer Tres Ríos, que colabora con nosotros, que son partners también, y tenemos mucho placer de estar todos juntos. Esta combinación de Argentina-Brasil es muy buena para todos. Yo siempre digo esto. Entonces, así, así es. By the way, una presentación que tenemos acá en San Paulo en el 16 de junio es con las canciones de Mercedes Sosa, para decirles que tanto amamos a Argentina. Entonces, acá estamos. Paloma, ¿algo más que quieres preguntarme? No, la verdad que yo me preguntaba cuándo iba a ser el festival este año, así que buenísimo ya estar al tanto. De 24 de octubre a 27. Sí, A 27. hace un rato hablábamos de que cómo ese lugar es una cuna de conexiones entre las personas que hacemos klezmer y música en Yiddish. Así que realmente yo tuve el gusto de participar ahí. Es un festival que Y recomiendo. en medio de junio o en el final de junio empezamos también las inscripciones para el Bowie Awards. Entonces, que vos ya ganaste, Ale también ya ganó otra vez. Entonces, me encantaría que todos participasen. Es una competición
que se hace online, que busca estimular las personas que hagan repertorio nuevo, tanto instrumental cuanto de canciones, y la producción de video de música judía. Entonces, los que quieran participar, por favor, busquen en nuestro website imjbrasil.com.br y van a encontrar las instrucciones a partir de medio de junio. Bueno, espectacular. Vamos a pasar ahora entonces el video que nos mandaste. Si querés hacer una presentación del video antes que lo comparta, y ya enseguida lo comparto. Es una canción típica de los estándares de Yiddish, pero es una canción que siempre me encantó. Entonces, cuando la grabé, después Eddie, mi marido, hizo el video, trabajó encima y así es. Sencilla, pero creo que les va a gustar. Hermosa, sí, sí, sí. Bueno, ahí va. Muchísimas gracias, Miki. Besito a todos y a todas y a todes. Sin sonido, Palo. Estamos sin sonido. Papier ist noch weiß und Tint ist noch schwarz. Zu dir mein süßes Leben, zieh doch mein Herz. Ich wollte ständig sitzen, 3 Tage noch anand. Zu kuschen dein schöne Bohnen und zu halten deine Hand. Nächten bin ich auf vergessene gewesen. Viel schöne Mädelach hab ich dort gesehen. All viel schöne Mädelach zu dir kommen nicht vor. Mit deiner schwarzen Augenlach und mit deiner schwarzen Haar. Vollständig gesetzen, 3 Tage noch anan. Zu kuschen dein schöne Ponym und zu halten deine Hand. Zu kuschen dein schöne Ponym und zu halten
kuschen dein schöne Po nimm und zu halten deine Hand. Gracias, Nikki. Muchas gracias. Y saben que seguimos en Brasil y seguimos en San Pablo. Entonces les vamos a pedir a los músicos del conjunto Klezmer Tres Ríos que se presenten, ¿sí? Preséntense ustedes, diga cada uno quiénes son y qué es lo que hacen, cuándo se encontraron. Cuéntenos un poquito, así todos los vamos conociendo. ¿Escuchan? ¿Se escucha bien? Dale. Déjame aumentar un poquito. Entonces, nosotros somos una parte de Klezmer Tres Ríos. Yo soy Gabriel Neisten, soy el acordeonista. Entonces, yo soy Luan Frank. Violín, sí. Yo soy Alex Park, que toca la clarineta. Tenemos más dos integrantes, que es Klaus en contrabajo y Gabriel también en la percusión. Sí. Y nuestro grupo formamos en 2019. Yo y Alex, como siempre, nos encantó la música judía y él fue estudiar en los Estados Unidos y trajeron mucho material y mucho repertorio de klezmer. Y a partir de ahí desarrollamos y empezamos a tocar, a alargar nuestro repertorio y ahí empezamos a hacer como grabaciones, presentaciones y vamos a tocar un poquito y después hablo un poco más. Dale. Dígame si se escucha bien los instrumentos, sacamos todo lo... ¿Esa música mismo? Esta es una sirva que vamos a tocar aquí, que Frank London me enseñó en 2019, en el año de que formamos la banda. Entonces, vamos a hacer aquí.
¿Cómo se escuchó? Más o menos. Fue el sonido. No está bueno. Se sigue bajando naturalmente. Para la gente que está escuchando, sabemos que hay más de 30 personas ahora mirando esto y están sumados de toda Latinoamérica. Hay como gente escuchando de todos lados. Así que voy a aprovechar para decir esto, porque a estos problemas técnicos, o sea, para los que no saben, venimos trabajando en este evento hace ya más de o casi 2 meses y la intención de hacer este encuentro virtual tenía que ver con empezar a conocernos un poco más entre la gente que tocamos klezmer en distintos países y en nuestras distintas ciudades, pero todavía no logramos solucionar del todo toda la cuestión técnica. Lo cual, Con Auditonia y hacemos un festival todos juntos. Sí. No hay precio. Pero podemos hablar un poco y también compartir un video, creo que se va a escuchar mejor. yo les diría que si podemos hacer eso mejor. Sí, no hay problema. Porque la verdad es que estamos acá y es una lástima. Yo conozco el tema encima, de momento se escuchaba y de momento se pierde. Así que si quieren, cuéntenos un poco de la banda allá. Dale, es un video de YouTube. Pásamelo si quieres por el chat y yo lo comparto desde acá. Como la banda, tenemos como algunos proyectos distintos y algunas bases también. Como nos encanta mucho como la cultura diaspórica y encontramos tanto en la cultura yiddish, la cultura ashkenazí y la expresión musical del klezmer, como también la cultura diaspórica de Brasil, donde estamos nosotros. Y hacer esta fusión, esta conexión es algo muy, muy esencial. También hay una relación fuerte con la territorialidad donde estamos ahora, que es el primer barrio judío de la ciudad, como el 11 en Buenos Aires, y acá se llama Bon Retiro. Y los primeros judíos como que llegaron en São Paulo hace 120 años, llegaron acá y acá se desarrollaron toda su vida, algo como un shtetl acá en São Paulo. Y las sinagogas, la vida, el yiddish, las instituciones judías. La banda klezmer. Sí, y la banda klezmer. Bueno. Y ahí como estábamos pensando a qué nombre dar a la banda y como en 2019 que estábamos pensando en eso y resolvimos dar el nombre de la calle principal del barrio, que es la calle Tres Ríos. Y es una calle súper interesante, hay mucho que se ve y justo fue electa como una de las 5 calles más cool del mundo por una revista británica. Sí, de verdad. Y desarrollamos mucho acá, como yo vivo acá. Yo no nací acá, mi abuela sí vivía acá y yo pasé toda mi infancia acá en este barrio. Y cuando salí de la casa de mi madre, decidí volver a este barrio y desarrollar cultura judía actual acá. Y hoy en día es un barrio de muchas culturas, coreanos, bolivianos, griegos, judíos. Hay una gran mixtura cultural, pero nuestra misión, nuestro objetivo es de nuevo traer el yiddish y la cultura y la música para el barrio y para como São Paulo. Sí, en esta misión, no sé si fue así, pero en este camino que nosotros tomamos, siempre creo que es importante decir que nosotros siempre intentamos beber el agua de la fuente, de la origen, o sea, nuestra pesquisa va para las grabaciones del principio del siglo XX, para de verdad pegar lo que es mejor que tenemos del legado del klezmer y adaptar para nuestra contemporaneidad. Damos un link. Después creo que en el final podemos hablar un poquito más de los proyectos y de las presentaciones que tenemos, pero esta es una composición que hizo en 2021, creo, y fue una composición que dediqué como un homenaje a mi abuela, esta que vivió acá en el barrio de los 12 años hasta los 80,
cuando falleció y creé ese tema y el nombre en Yiddish de ella era Bunet. Entonces creé ese tema y como las primeras imágenes son de su casa, como esa atmósfera bien heimish, y después como tiene algunas imágenes del barrio y te puede sentir un poco la atmósfera del territorio. Bueno, muchísimas gracias. Es hermoso el video. Estamos acá, estamos en la IVA acá y estamos todos mirando porque aparte, bueno, ustedes no lo ven, pero tenemos una pantalla ahí donde vamos viendo todo lo que está pasando. Al principio del año estuvo ahí en Ivo, hicimos una pequeña tour que Rudy y la gente promovió y grabamos algunas músicas increíbles con ese tipo que está ahí atrás. Lo mejor. Los artistas favoritos, los amamos mucho, Julián. Julián, te amo. Y este año viajamos mucho también. Fuimos a Recife, que es una ciudad en el nordeste de Brasil, donde hay la primera sinagoga de las Américas, y tocamos ahí también klezmer y fue súper lindo. Y también a Buenos Aires, y también fue muy lindo conocer la comunidad de ahí, que es muy, muy más grande como los yiddishistas de Buenos Aires, lo que de acá en São Paulo. Pero estamos haciendo comunidad acá y como con muchos amigos, gente que escribe, gente que del teatro, gente que de las artes visuales. Y tenemos una gran comunidad de jóvenes, de gente de nuestra edad, produciendo cultura y arte yiddish. Y eso nos encanta mucho. Y Un placer y un honor para nosotros de Klezmer 3 Heroes estar aquí con Cultura Klezmer, con vos, Paloma. Muchas gracias por la invitación. Sí, para mí, yo veo esta relación como muy importante para el futuro del klezmer, de la cultura yiddish en América Latina. Entonces, vamos a seguir firmes juntos. Es un honor. Ojalá, muchísimas gracias. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Estamos acá. Aprovecho y hago este mini break y presento a Shanti.
a Judy. ¿Cómo está, Judith? Y nos queda Adrián, que está del otro lado, abajo, viendo que todo esté bien. Somos Cultura Klezmer. Muchísimas gracias por haber participado de este evento. Vamos a seguir con México. Nos vamos a México. Adiós. Hola. Hola, hola. Hola, ahí está. ¿Qué tal? Bien, Beni, bienvenido, gracias por Gracias estar por acá. invitarnos. Gracias por siempre pensar en nosotros. Felices de participar en estos eventos. Genial. Bueno, les dejo que cuenten ustedes. Creo que es lo más emocionante es que cada uno cuente. Recién nos escucharon los chicos de Class Tres Ríos. Es lo más lindo, así que cuenten, preséntense. Y ahora después paso el video. Hola, ¿qué tal? Yo soy Karina, Karina López, soy bajista de Klezmerson ya desde hace unos años. También, bueno, pues hemos compartido con Benny varios viajes y varios escenarios alrededor del mundo, con el proyecto que él lidera y que él, la mayoría de las composiciones son de él. Así que, bueno, pues le cedo las palabras a Benjamín. Pues muy breve. Pues nosotros somos un grupo de México. Empezó siendo un experimento para explorar como la unión entre la cultura Yiddish, klezmer, con la cultura latinoamericana mexicana. No tenía ninguna intención de ser más que eso, un experimento, y pues ya pasaron 20 años y seguimos aquí. Entonces, empezamos siendo muy tradicionalistas, también como explorando desde las raíces temas tradicionales y se fue deformando y pues la verdad es que hacemos cosas un poquito alejadas a lo que es lo tradicional, pero siempre con el sabor y la cultura judía, ¿no? De fondo. Y pues obviamente con la cultura mexicana, ¿no? Que es la que nos abraza, la que nos contiene aquí, muy al norte de ustedes. Eh, y pues estamos felices de conectar con todos ustedes, los grupos eh, que tienen estas propuestas muy jóvenes, muy interesantes, ¿no? Estamos felices de estar aquí. Bueno, muchísimas gracias. Vamos, entonces, ¿quieren contar algo del video que vamos a pasar? Y Pues lo ya nomás. grabamos ayer, claro, lo grabamos ayer, la verdad, aquí, y nosotros previmos que no iba a salir bien el audio porque Zoom y yo no somos amigos. Entonces, pues filmamos con el celular aquí mismo, en este mismo sitio. Y nada más, Klezmerson es un grupo más grande, generalmente somos 4 o 5 músicos, a veces hemos sido 15, 20, pero ya ahorita aprendimos que la mejor manera de tocar es de a 4. Y ayer unos integrantes viven en la playa, está muy lejos, otros viven en el sur por Chiapas, entonces ayer estábamos Karina y yo y decidimos hacer un pequeño, pues una interpretación de uno de nuestros temas, metiéndole un poquito de un par de temas del Seder de Pesaj, que era como la temática, ¿no? Ahorita que estamos en plena celebración de Pesaj y pues básicamente aquí le decimos un palomazo, no sé si ya le dicen allá también un palomazo. No tengo Paloma, idea qué es. Si palomazo paloma. es un jam, ¿no? Digamos. Mira, una improvisación. Pues sí, ¿no? Digamos Algo que, así. o sea, sí, no porque estaba grabado, ¿no? Pero en el celular, pero sí. Ok. Pero, pues Pero es esperemos. porque me pregunto, ¿cuál es el término a qué se refieren con palomazo? Porque Palomazo, nosotros lo que pasa es entiendo de que que es. A ver. no, yo no estoy seguro de lo que estoy diciendo, es un rumor, todo lo que diga puede ser completamente mentira, pero creo que había una canción en los años 50, 60 en México que se llamaba La Paloma, que todo mundo la conocía. Entonces, cuando llegaban los músicos a un lugar, la manera de tocar todos juntos era tocar la paloma. Entonces se convirtió en el palomazo. Y ahora cada vez que quieres, que te metes a un bar a tocar jazz o lo que sea, agarras el instrumento y dices, vamos a echar un palomazo cuando no tienes idea de lo que vas a tocar, simplemente es subirse a improvisar. Hermoso. Bueno, bien. Exacto. Bueno, ahí va entonces. Cleverson Pesaj, díganme si se escucha bien.
¿Se ve? Se ve Astor Piazzolla. ¿Se ve a Astor Piazzolla, me dijiste? No, ya se ve el video. Ahí se ve Astor Piazzolla, Jerry Mulligan. Ay, estoy obsesionada con ese disco. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Estábamos acá y de pronto aparecieron las canciones de Pesaj y se fue sí. Bueno, Cari y Beni, muchísimas gracias por haber participado, por haber venido a este encuentro. Esperamos Gracias. vernos pronto de nuevo acá ya, o virtualmente así. Sí. Claro, O muchas acá. gracias. Ujú. Bueno, y seguimos. Ahora vamos a tener música en vivo acá desde la Ivo, que es donde estamos. Así que, Ale, estás todo tuyo. Bueno, buenas noches. Bueno, buenas noches. Soy Alejandra Charny, contenta de estar participando de este evento de cultura klezmer. Yo vivo en Miami y estoy feliz de estar en Buenos Aires
justo en este momento en que estamos haciendo este evento. La canción que quiero cantar es una canción que escribí hace unos años ya, y que es un homenaje a las mujeres que fueron traídas de Europa en los años 20 y 30, engañadas por una organización criminal llamada Tzvi, que trajo a estas mujeres mintiéndoles para un futuro mejor y fueron puestas a trabajar en una red de prostitución. Hoy fieden brek funyam, a cada orilla del océano. Il bleibt dort sehr, sehr weit. Wir leiden auf jedem Brechen, auf jedem Brechen. Sich an uns zu drehen, von neu wurden wir geholt, träumen von eurem Leid. Wir haben nur gesucht, ein Stück Brot, over zee, over uns op genade. Ihr bleibt dort sehr, sehr weit. Wir leiden auf jedem Brechen, auf jedem Brechen. Größer med bridrona hart von uns, nämlich verfilmaren gefallene Naive, von der Weitens haben sie uns herabgebrannt. Ihr bleibt dort sehr, sehr weit. Wir leiden auf jedem Brechen, auf jedem Brechen. Papyrus nahe gegeben, Papyrus ungefähr, versparte und verloste, fremde Blick und fremde Hände. Papyrus no ofrecía, Papirusa me llamaban, cigarrillo con tristeza de mujeres engañadas. Ihr bleibt dort sehr, sehr weit. Wir leiden auf jeden Brechen. Gesunder bleiben wir. Ich bin noch ein Liebschaft. Und ich bin noch unsere Sprache. Muchas gracias. Un gusto estar pensando en estos músicos que tocaron antes que yo en este caso, y bueno, estar compartiendo con esa sensación latinoamericana que nos une, el klezmer y lo latinoamericano. Yo quiero invitar en este momento a Fede Garber. Hola, Fede. Hola. Es una alegría poder hacer este tema con él. Lo conocí en la pandemia, y porque la pandemia tuvo esto, ¿no? El klezmer creció, no sé qué pasó, y además nos hemos conocido con gente virtualmente y tuvimos luego ocasión de abrazarnos. Hay unos cuantos del otro lado aquí que no están viendo, pero así sucedió. Esta canción que quiero cantar ahora es un
una canción basada en un poema de Itzik Manger, al que le puse música hace unos años. La canción se llama Lied von die Stern, la canción de las estrellas. Lo que dice es que somos las estrellas, nuestra luz es nuestra voz, y vamos por arriba de los precipicios donde vemos las grandes tragedias de la humanidad, y tratamos con nuestra luz, con nuestra voz, de poder iluminar en parte eso. Yo creo que en un punto Itzik Manger pudo haberse encontrado en este texto mágicamente con Atahualpa Yupanqui, un grande de la cultura argentina y latinoamericana, cuando Atahualpa decía que en algo nos parecemos, luna de la soledad, yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Fede, vamos. Wir seien die Sterne, wo sinken, das Licht ist unser Stil. Wir seien Feiervögel, das Licht ist unser Stil. Wir seien Feiervögel, das Licht ist unser Stil. Wir flattern über der Himmel, wir schneiden Vergeister der Welt. Hinter uns stehen der Jäger, Union Abend de Jäger. Hinter uns stehen der Jäger, Union Abend de Jäger. So ist es heute gewesen, so ist es lange Zeit. Die große silberne Tränen im Funeral in die Flamme, wo singen das Lied von die Sterne. Im Funeral in die Flamme, wo singen das Lied von die Sterne. En algo nos parecemos una vez soledad, yo voy andando y cantando, es mi modo de alumbrar. Yo voy andando y cantando, es mi modo de alumbrar. Venir de los días tuviste. Bueno, no tengo manera de saber si se escucha, espero que sí. Muchísimas gracias, Ale, Fede. Estamos llegando un poco hacia el último tramo de este evento, así que voy a aprovechar un minuto mientras nos conectamos con la Santiago Klezmer Band desde Chile.
Voy a aprovechar un minuto para contar que este evento virtual de klezmer de Latinoamérica, que estamos haciendo desde la Fundación Ivo en Buenos Aires, es el evento que inaugura unas jornadas de klezmer que empiezan a partir de mañana, que consiste básicamente viernes, sábado y domingo. Vamos a estar dando clases desde Cultura Klezmer para músicos de todos los instrumentos, todos los niveles, sobre klezmer, sobre jazz. Son clases de música y son abiertas y son gratuitas para todo el mundo. Son en la Catedral del Tango, en Sarmiento y Medrano, en Buenos Aires. Desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde vamos a estar ahí tomando clases con Juan Cruz de Urquiza, Yamile Burich, Juan Seblever, Daniel Chango Spasiuk, Lerner y Mogileski, Dani Zulkowski, Sami Abadi, Miguel Rauch. Tenemos ahí realmente 4 clases por día, así que hay 12 profesores, con la intención de que nos juntemos a tocar klezmer y a hacer música en general. Y después mañana a la noche, que es viernes, vamos a hacer una celebración muy poco ortodoxa de Pesaj, que va a consistir básicamente en canciones en Yiddish de Pesaj, que eso va a ser en un centro cultural que se llama Neville, que está en Caballito. También ese evento es gratuito y es abierto a todo el público. Vienen, te voy a hacer venir a la cámara, me dicen acá. La celebración de mañana, aparte de ser de Pesaj, van a venir las chicas de Vale Guste a presentar una Agadá que editaron este año, y va a haber, tanto en la catedral durante el fin de semana como en el evento de mañana a la noche, va a estar presente la Feria del Libro Judío, que son un grupo de distintos editores que se juntaron bajo esta temática, el libro judío, y es una feria itinerante que va apareciendo en distintos eventos culturales y logramos que estén en el nuestro. Así que todo el fin de semana también van a tener posibilidad de conocer ese proyecto y comprar libros básicamente y mirarlos. Son todos editores, así que saben muchísimo de todo lo que es literatura. Y me estoy olvidando de algo. Hay un evento más que es abierto a todo el público, es el Tish, que es el nuevo proyecto de Lerner y Mogileski, que consiste básicamente en un Tish, que es una mesa, y la idea de ellos es romper un poco la barrera entre el escenario y el público y lograr que la participación, que la activa sea mucho más que una activa escucha y que haya participación musical también. Así que ese evento es el domingo a las 5 de la tarde, también gratuito, en la Catedral del Tango. Y ahora sí, no lo sé si estamos listos o no para seguir a lo que sigue. No lo sabemos, no sabemos si estamos listos o no. Voy a hacer entonces... ¿Cómo? Bien, bien, perfecto. Entonces, vamos a seguir con música en vivo. Está acá el dúo Garber-Garfunkel y se suma Julián Brenlie. Para mí son un trío, chicas. Vamos a presentarles con trío, Garber, Garfunkel y Brenlie. Estamos acá streameando desde la Fundación Ivo. Por suerte podemos hacer esto de hacer un poco de música en vivo y un poco de música de video según las posibilidades. A ver. Si están listos, los dejo. ¿Querés hablar ya? A ver si... Hola. Bien, te dejo, presentate, que yo hice un desastre recién. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Judy. Gracias a Cultura Klezmer por invitarnos. Es un placer estar acá compartiendo con ustedes, con estos músicos y músicas increíbles que tenemos el gusto de conocer a casi todos y en persona, lo cual es increíble. La verdad, no, es hermoso. Son grandes músicos y grandes personas. Que son grandes músicos y grandes personas. Exactamente. Así que estamos muy felices. Como dijo Palo, nosotros, bueno, somos Yasmín Garfunkel, Federico Garber y Julián Brenlie. Estamos tocando en formato trío, lo cual también nos hace muy felices. Y vamos a empezar con una canción que se llama Die Grenze,
es decir, el pozo de agua de Itzik Pfeffer. Él es el autor de la letra de este poema, y la música de Java Alberstein, en una versión nuestra, ¿no? Con un aire de chacarera que apareció sin buscarlo, ¿no? Pero que está ahí, que seguramente lo van a poder escuchar y esperamos que les guste. Así que vamos con eso. 1, 2, 3. ¿Dónde estabas viendo los Muchas gracias. Vielen Dank. ¿Seguimos con otro? Bien, vamos. Vamos con Parnose und Gesund o Parnose und Gesind, que quiere decir sustento y salud, de Max Perlman en este caso. La canción dice, les voy a contar lo primero que van a escuchar, dice ein bisschen Parnose und Gesund, o Gesind, que es un poquito de sustento y salud. Das ist alles, was ich will als Sind. Eso es todo lo que yo quiero ahora. A Stiebele, a Heimele, una casita, un lugarcito. A Garten mit a Beimele, un jardín con un arbolito. A bisschen Parnose und Gesind.
Muchas gracias. Bien. Vamos a invitar. Bien. Ah, ok. Pues seguimos. Muchas gracias. Bueno, maravilloso. Vamos a irnos directamente a Chile. ¿Estamos ahí, la Santiago? Hola, Juanfo. Hola Paloma, ¿cómo estás? Yo no te escucho, ¿por qué no te escucho? ¿Y ahora me escuchas? Sí, ahí está. Qué bueno, qué bueno. Bueno, les dejo, preséntense, cuéntenos un poco dónde están y todo y quiénes son. Bueno, somos una parte de Santiago Klezmer Band, directamente desde el centro de esta ciudad de Santiago de Chile. Estamos muy felices de participar acá. Vamos a tocar en un formato trío en este momento, que estaría en la batería Camilo Bywaters, en el contrabajo Rodrigo Montero, y vamos a tocar una canción que la grabamos para nuestro próximo disco que va a salir en poco tiempo, y eso, que se llama Klezmer Lifestyles. Eso.
Eso. Bueno, maravilloso. No les decir que no se pueden mostrar muchas cosas a la vez, pero acá se armó como una ronda de baile mientras estaban tocando. Se los digo para que se lo puedan imaginar. Sí. Bueno. Igual nosotros estamos un poco averiados en este momento. ¿Puedes contar un poco, Juanpo, cómo está la situación allá? Porque igual ya te digo que en este formato está bárbaro, pero por supuesto que se extraña el acordeón. Así que... No, claro, es que, mira, en realidad teníamos ensayo porque tenemos que tocar en una boda el próximo martes y tenemos que sacarnos unas canciones de Spinetta y de Drexler cuando llega la novia, el novio, estamos como en eso. Y claro, justo nos tocó la hora de mayor tráfico en Santiago, se nos rompió la caña, el trombonista llegó afuera y como que empezó a abrir la puerta y casi se nos cae la funda del acordeón. Entonces, todas esas cosas también que ustedes no ven. Eso, pero estamos muy felices de estar acá, ojalá podamos ir pronto a Buenos Aires, la cuna del klezmer en Latinoamérica, y eso. Ojalá, Juanfo, igual ya te digo, yo recién los escuchaba y decía, bueno, nosotros vamos a seguir sosteniendo estos eventos virtuales, sobre todo para poder conectarnos justamente con bandas como ustedes y como todas las que están participando y otras tantísimas que hay alrededor de Latinoamérica. Recién los escuchaba y pensaba, bueno, quiero invitarlos a que cuenten cómo hacen para elegir el repertorio, porque tienen una selección de repertorio que a mí me parece fantástica. Y me encantaría que el próximo evento, ya los dejo apalabrados para que eventualmente el próximo evento virtual o algo, vengan a contarnos un poco sus investigaciones y cómo hacen para elegir el repertorio que eligen, que personalmente me parece hermoso. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias. Eso. Mira, igual parte del repertorio, más un poco hablando de las bodas, que a veces siempre se habla en cultura klezmer de eso. Nosotros fuimos a tocar a Bogotá, a Colombia, a un matrimonio. Y Samuel, un señor de mucha edad, él nos exigió tocar como el repertorio de bodas que él quería. Y tocamos como hicimos un medley como de 17, 18 canciones, solo para Samuel. Y al principio era como muy exigente y todo, pero también gracias a él nos dejó ese repertorio. En específico la historia del repertorio de bodas. Claro, que son los clásicos de clásico igual. Claro. Como Inca, Oti Chamá. No, es que yo igual hay cosas, después en realidad se lo digo también porque acá, por ejemplo, acá en Buenos Aires, nosotros tenemos un repertorio que es el repertorio clásico de casamientos de Buenos Aires, pero que después de un tiempo entendí que era el de Buenos Aires, no es el que va en todos lados. O sea, para nosotros hay algunos temas que si no los tocas acá te matan y afuera no se conocen o no saben cómo bailarlos siquiera. Así que es todo un tema que cada uno de nosotros piensa que nuestro repertorio es lo más clásico y después resulta que es recontra local. Buenísimo. Y la gente cree que... Bueno, es eso. ¿Quieren tocar tienen otro tema para tocar? ¿Cómo viene? Sí, por supuesto. Y esta vez lo vamos a hacer con trombón. Esta canción... Juanfo, voy a dejar porque terminan de tocar el tema y volvemos acá a Buenos Aires para el cierre. Sí te pido por favor que digas una vez más cómo buscar a la banda, dónde encontrarlos, así la gente que está escuchando puede buscarlos en Instagram, Facebook o lo que usan. La banda se llama Santiago Klezmer Band, la pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Santiago por la capital de Chile. Y prontamente vamos a estar en Spotify y eso, y hay algunos que tienen OnlyFans, pero eso ya es personal. Chileno. Ya. Y la canción se llama Kishinever Bulgar, que es de una ciudad de Ucrania y que la hizo muy famosa Susie Evans con Silvia Charanko. Eso. Ahora, últimamente. Vamos a esperar a nuestro pasillo. Bueno, se va a maquillar, vamos a esperar ¿yo que al se va a medio? maquillar. Sí, ahí está bien. Ya, Juanfo está. Si querés, preséntate. Preséntate. Eso, preséntate. Preséntate. No, si todavía no se Acércate ve. y preséntate. Ya, aplaudamos, po. Ahí te ves bien. Vamos, que llene de burger.
sé si se escucha acá los aplausos de... Bueno, muchísimas gracias, la Santiago Klezmer Band, y llegamos al final de este evento. Antes de cerrar, voy a decir dos palabras. Pasó por acá Klezmer Tres Ríos, Nicole Borger, la Klezmerson, Santiago Klezmer Band ahora, el dúo Gerber Garfunkel con Julián Brendie y Ale Sarni. No me olvidé de nadie, espero que no. Y estamos transmitiendo acá desde la IVO, desde Buenos Aires. Voy a dejarle para hacer el cierre a Silvia Hansman, que es la directora de la Fundación IVO de acá de Buenos Aires, y aparte una generadora incansable de cultura y de espacios de encuentro. Así que eso, Silvi, te dejo acá. Muchísimas gracias por haber participado y por haber venido a escuchar este evento, y a partir de mañana nos encontramos presencialmente en la jornada de Klezmer. Viene Silvia y hacemos el cierre musical en vivo con todas las músicas de acá de Buenos Aires. Buenas noches. Me toca dar cierre a este evento. Les agradezco muchísimo a todo el equipo de Cultura Klezmer, el equipo técnico, por la música. Agradezco también al voluntariado y a la comisión directiva de Fundación IVO por el apoyo cada día. Sin ustedes estas actividades no son posibles. Desde IVO seguimos apostando por el encuentro entre culturas, el encuentro entre generaciones, y desde acá les deseamos un hermoso Pesaj y hasta muy pronto. Agradecer también a Fundación IVO, que es como nuestra casa. Así que gracias también. Un momento que tuvimos un problema técnico. A ver, perdón, Ale, ¿te puedo decir que digas de nuevo? Sí, claro que sí. La canción que vamos a cantar es una canción de María Elena Walsh llamada Canción de Bañar la Luna, a la que le puse una versión en yiddish, que no es traducción y que es una adaptación del texto. La canción dice entre paréntesis canción japonesa, así que hoy escucharemos una canción argentina con alusiones japonesas en español y en yiddish. Sí, se puede decir. Bueno, les voy a...
zusammen sein. Und ihre Tore ständig ruhen, wecken sie viel und bringen sie c'è la luna bajando regoleando su sombrilla de azafrán. C'è la luna baja en camisón a bañarse en un charquito con jabón. ¿Quién la veste con una carita de bambú? Se la lleva ya la luna vino y me dio tos por comer con los palitos del arroz. Ya la luna baja desde allá y por el chequito quito me dará un individuo ständig ruht. Me kan sie viel und kein sie Ein diese Lemone liegt dich mit dir Schein, wenn sie gerne mit der Gläselwein. Ein diese Lemone und sehr heftig gemacht, sei nicht allein, wir zusammen sein. Und die Lemone ständig ruht, wir kennen sie viel und kennen sie Ya está. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó al final? ¿Cuándo llegan las pizzas? Qué lindo que todo. Quiero recitar el entero. Gracias por confiar. Bueno, lo logramos.